El millonario busca esposa para su viaje, ¿aceptará la joven su atrevida oferta? Un solitario millonario, rodeado de lujos, busca desesperadamente a alguien que comparta su vida y su fortuna. Pero este viaje no es solo de placer, es un vencer o morir en una aventura peligrosa que cambiará sus destinos para siempre. Su bienestar y su legado están en juego. Una invitación misteriosa, un pasaje a un mundo desconocido. ¿Qué se oculta tras esa sonrisa encantadora y ese traje a medida? Nadie lo sabe. Pero, ¿será ella la elegida para sumergirse en este juego oscuro y tentador? La historia comienza en una elegante gala, donde los ecos de risas y cristales chocando llenan el aire. Los invitados, vestidos de gala, susurran entre sí, especulando sobre el magnate. Se dice que tiene un ojo para las joyas más brillantes. Pero, no se refiere solo a los diamantes. Entonces, ella llega, una joven audaz, con una chispa en sus ojos. La miran. Escuchan murmullos. Algunos dicen que su belleza podría deslumbrar a cualquiera. Pero su corazón late por más que riquezas. Ella no está allí por el dinero, busca algo más profundo. Mientras la noche avanza, el millonario se acerca, su mirada intensa. Tengo una oferta, dice, su voz grave como el trueno, llenando el aire de tensión. Los murmullos se detienen. Ella siente un nudo en la garganta. ¿Qué quiere de ella? Su pulso se acelera, una combinación de miedo y emoción. Las luces centelleantes parecen brillar más intensamente mientras él le ofrece un pacto, un viaje por el mundo, pero a cambio de su compañía. Un destino incierto y peligroso. ¿Aceptará su atrevida oferta? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que vendrá. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, la música cambia de tono. Un silencio helado se apodera de la sala mientras la joven mira al millonario. Sus ojos buscan respuestas. La atracción se siente como un hilo tenso entre ellos, una energía palpable que hace que el aire se enrarezca. Ella sabe que este viaje podría ser su salvación o su perdición. Pero, ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Qué secretos esconde este hombre? El reloj avanza. Todos esperan su respuesta. Pero, ¿está dispuesta a embarcarse en una aventura que puede alterar su vida para siempre? El destino la llama, un océano de posibilidades. Sin embargo, detrás de esa sonrisa brillante, ¿qué sombras acechan? ¿Qué pasará si acepta? La tensión es insoportable, ¿podrá resistir la aventura que le ofrece el millonario? El silencio se mantuvo en la sala, tenso como un hilo de acero. Ella pudo sentir las miradas curiosas de los demás invitados, que se centraban en ella como si su respuesta fuera un espectáculo en sí mismo. Su corazón latía desbocado, mientras el millonario la observaba con una intensidad que la desconcertaba. Había algo en sus ojos que hacía que el tiempo se detuviera, como si estuvieran compartiendo un secreto que solo ellos entendían. Solo necesito tu compañía, continuó él, sus palabras flotando en el aire como un desafío. A cambio, te prometo aventuras, lugares que jamás has imaginado, y quizás, tu respuesta a lo que realmente buscas. Ella nunca había pensado en aceptar algo así, pero en su interior había una chispa de curiosidad. El peligro y la emoción se entrelazaban como sombras danzantes en su mente. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, su voz temblando ligeramente. En el fondo, había una parte de ella que dudaba, preguntándose si se estaba dejando llevar por un sueño demasiado grande. Pero la mirada del millonario no flaqueó. Porque eres diferente, respondió con un leve tono de desafío. Veo más en ti que en cualquier otra persona aquí. Las palabras le atravesaron como una espada. Ella se sintió expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella empezó a despertar.
Una mezcla de emoción y miedo la envolvió. Era realmente el momento de arriesgarse, la música volvió a sonar, un suave murmullo de cuerdas que parecía invitarla a tomar una decisión. Ella miró hacia el horizonte de la gala, donde las luces se reflejaban en el mar de copas de cristal. Sus amigos estaban riendo al fondo, ajenos a la tormenta que se desarrollaba en su interior. El miedo de perderse algo en su vida habitual se apoderó de ella, luciendo una sonrisa que ocultaba más que revelaba, finalmente dejó escapar un susurro, acepto. Pero antes de que pudiera terminar la frase, el sonido de un grito desgarrador interrumpió la velada, el clamor de la multitud se intensificó, los murmullos de sorpresa tornándose en gritos de terror. La gente comenzó a moverse en pánico, alejándose hacia las salidas. Ella se dio la vuelta, asustada, buscando la fuente del caos. El millonario, sin embargo, permaneció sereno, su mandíbula tensa mientras sus ojos buscaban entre las sombras. «Es hora de irnos», dijo con firmeza, tomando su mano con un agarre firme. El contacto le envió un escalofrío por la columna vertebral. Ella lo siguió, casi en un trance, mientras él la guiaba hacia la salida. Al cruzar el umbral, la pregunta resonaba en su mente, ¿había sido una buena decisión al aceptar su oferta? El aire fresco de la noche les dio la bienvenida. Sin embargo, no había tiempo para detenerse. Un rugido distante se escuchó en el horizonte, igual que un presagio oscuro. Ella volvió a mirar al millonario, buscando respuestas en su rostro impasible. Pero al mirar hacia atrás, la gala se desvanecía en la distancia, como un recuerdo que se deslizaba de sus manos. ¿A dónde vamos?, logró preguntar, sintiendo que la emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho. Pero él solo sonrió, una expresión enigmática que hacía que su pulso se acelerara de nuevo. «Ya lo verás. Un viaje inesperado está por comenzar». Y en esos momentos, ella supo que su vida jamás volvería a ser la misma. En el fondo, una pregunta la atormentaba: ¿había hecho un pacto con el peligro? El rugido se acercaba rápidamente, y lo que se avecinaba era más inquietante de lo que jamás podría haber imaginado. El millonario la condujo a través de la oscuridad, las sombras danzando a su alrededor como si el mundo apenas existiese más allá de ellos. Su mano le apretaba con firmeza, y en cada paso, ella podía sentir cómo la vida que conocía se desvanecía lentamente. El trueno resonó a lo lejos, un eco retumbante que parecía advertirles de que algo oscuro se cernía sobre ellos. «¿Puedes confiar en mí?», preguntó él, su voz grave y cautivadora. Ella dudó, cada fibra de su ser gritaba que se detuvieran, que dieran media vuelta y regresaran a la seguridad de la gala. Pero algo en su mirada la mantenía cautiva, una promesa de algo más allá de su realidad. «No estoy segura», admitió, sus palabras saliendo entrecortadas. La incertidumbre le apretaba el pecho, pero su curiosidad era aún más fuerte. Él se detuvo, girándose para enfrentarla. «Solo te lo pido por una noche. Después de esto, puedes regresar a tu vida. Pero si decides quedarte, esto será solo el comienzo». Sus ojos brillaban con una mezcla de aventura y peligro, y ella sintió que el aire a su alrededor vibraba con su intensidad. Sin esperar una respuesta, él tiró de ella hacia adelante, llevándola a un auto negro que esperaba en la calle, con las luces apagadas y el motor a punto de rugir. La oscuridad envolvía el vehículo como un manto, y cuando se sentó en el asiento del copiloto, el terror y la emoción se entrelazaron en su interior. «Dame un momento», dijo él, echándose hacia adelante para hablar con el conductor. Ella cerró los ojos, intentando calmar el torbellino de pensamientos que la asediaban. ¿En qué se había metido? El conductor los miró por el espejo retrovisor, y aunque el rostro era desconocido, algo en él la hizo sentir aún más inquieta. Un escalofrío recorrió su espalda. El millonario regresó a su asiento, su expresión imperturbable. «No hay vuelta atrás. Lo que sea que vivas esta noche cambiará tu visión del mundo». Las palabras resonaban en su mente mientras el auto se alejaba de la gala, dejando solo confusión y el eco de las risas de sus amigos atrás. Cada kilómetro recorrido era un hilo que se rompía con su pasado. «¿Por qué me elegiste a mí?», volvió a preguntar, su voz apenas un susurro. La respuesta que él dio quedó ahogada por el rugido de un trueno, pero ella percibió una vibración de seriedad en su tono.
Porque eres una buscadora, una soñadora, y eso me atrae. El auto giró en una calle oscura, y de repente, el paisaje cambió. Predominaban los edificios olvidados y los letreros de neón que parecían murmurar secretos. Entraron en un barrio que parecía más un laberinto que una calle transitada. ¿Dónde estamos? Antes de que pudiera recibir una respuesta, un destello iluminó la noche. Ella giró la cabeza y vio un grupo de personas, rodeados de luces, risas y algo más. Su corazón latió con fuerza. Es hora de que veas lo que la vida tiene para ofrecerte, dijo él, mientras el auto se detenía. El ambiente era vibrante, casi eléctrico, y el aire olía a libertad y peligro. Ella sintió una mezcla desenfrenada de emoción y temor. El millonario pasó su brazo por encima de su hombro, guiándola a la salida del vehículo. Prepárate para una aventura que no olvidarás. Mientras caminaban hacia la multitud, la música comenzaba a sonar a gran volumen, una invitación tentadora a dejarse llevar. Pero a medida que se acercaban, una sombra se proyectó sobre ellos, y un grito desgarrador rompió la atmósfera. No te acerques a ella, una voz resonó entre el bullicio, y la multitud se detuvo. Ella giró la mirada hacia el origen del sonido, el miedo regresando con fuerza. ¿Qué era lo que estaba por venir? ¿Qué amenaza había surgido de la oscuridad? El millonario se detuvo. Su expresión era como una tormenta en calma. Esto apenas comienza, y lo que está por suceder podría cambiarlo todo. En ese instante, ella supo que ya nada sería igual. ¿Estaba realmente lista para lo que se avecinaba? La multitud se dispersó ligeramente, creando un espacio inquietante a su alrededor. Ella podía sentir cómo las miradas se centraban en ellos, como si fueran el centro de un espectáculo inesperado. El aliento le temblaba en el pecho mientras el corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos. ¿Quién se atreve a interrumpir?, preguntó el millonario, su voz profunda como el trueno lejano. La seguridad en su tono hizo que su valentía brotara momentáneamente. Ella se preguntaba si él era un guerrero o un demonio, pero la electrizante tensión en el aire la mantenía cautiva. Eres un necio, Daniel. La voz corta y afilada surgió de un hombre alto y desaliñado que, aunque su expresión mostraba ira, sus ojos estaban llenos de temor. ¿No te das cuenta de lo peligroso que es esto? Esa chica no es alguien con quien debas jugar. Los murmullos de la multitud llenaron el aire, convirtiéndose en un murmullo espeso, como el sonido de un río inquieto. El tono del desconocido resonaba en su interior. ¿Acaso ella era una pieza en un tablero de ajedrez? Siempre te preocupas demasiado por los demás, Miguel, respondió el millonario con desprecio. Esta noche, estoy aquí para liberarla y a mí mismo. Lo que el millonario había dicho le sonó a promesa, pero ¿de qué tipo de liberación hablaba? Las palabras flotaban en su mente mientras su vista se centraba en el hombre que había gritado. Su rostro, aunque marcado por las arrugas de la vida, mostraba una preocupación auténtica. Sal de aquí, Emma. No es lo que parece, gritó Miguel, acercándose un paso más, la alarma en su voz aumentaba. No sabes en lo que te estás metiendo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La intensidad de la situación era abrumadora y la tensión podía cortarse con un cuchillo. No tenía idea de lo que podía estar en juego o las capas ocultas del pasado del millonario. Pero había algo en su mirada que la mantenía anclada. Era un imán, una luminiscencia en la oscuridad. Quiero saber la verdad, exclamó, sintiendo la necesidad de romper el hechizo. Se volvió hacia Daniel, esperando respuestas, mientras su corazón se agitaba como un tambor. Todo lo que hay aquí es lo que quieres hacer de esto, él respondió, con una calma que le resultaba perturbadora. No temas a lo desconocido, Emma abraza la aventura. Miguel vio un instante de duda en su mirada, y eso pareció encender su furia. No tienes idea de lo que te ofrece. Él solo juega. Ya ha arrastrado a otros al abismo. Tú puedes escapar. El impacto de sus palabras la atravesó. ¿Era verdad? ¿Estaba Daniel jugando con su vida, como lo había insinuado Miguel? La confusión se enredó en su mente, pero una voz en su interior susurró que necesitaría más que dudas para salir de allí.
Aquel instinto de valentía volvió a despertar. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, un grito interrumpió nuevamente la atmósfera cargada. Esta vez, era un grito de desesperación, seguido de una serie de empujones en la multitud. Alguien ha caído. La gente comenzó a moverse caóticamente, buscando ayuda, mientras el rostro de Daniel se tornó pálido. Ella sintió que su corazón se aceleraba, el miedo ahora resbalando bajo la piel como un sudor frío. Todo se estaba descontrolando, y, en ese momento, uno de los hombres de la multitud quedó inmóvil en el suelo, rodeado por unos pocos que intentaban ayudar. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien. La confusión era palpable, el peligro acechaba en cada rincón. Se giró hacia Daniel. «¿Qué hacemos?», su voz temblaba, pero el sentido de urgencia avivaba su determinación. «No te alejes de mí», dijo él, tomando su mano con fuerza, como si fuera un salvavidas en medio de la tempestad. «Debemos salir de aquí ahora». Mientras se alejaban de la escena, su mente daba vueltas. Aquella noche prometía ser más peligrosa de lo que imaginaba, y la incertidumbre la ahogaba. Pero dentro de ella había una chispa de resistencia. ¿Y si la oscuridad que rodeaba a Daniel estaba más allá de lo que pensaba? Era posible que detrás de su atractivo y encanto, se escondiera un secreto aún más tenebroso. Sin poder alejarse de esa idea, Emma no pudo evitar preguntarse en qué se había metido. Una vez más, la sensación de que todo podría cambiar con un simple movimiento la embargaba. ¿Estaba dispuesta a seguir adelante, aunque el peligro estuviera tras de ella? La respuesta estaba a punto de revelarse. La oscuridad de la noche comenzaba a llover sobre ellos mientras Daniel la guiaba a través de las calles de la ciudad, el eco del caos aún vibrando en sus oídos. Emma no podía sacudirse la sensación de que, tan pronto como hubieran girado la esquina, el peligro seguiría acechando en las sombras. ¿A dónde vamos?, preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque sus palabras sonaron más como un susurro asustado. Cada paso que daban se sentía como un paso más lejos de su antiguo yo, y un paso más hacia lo desconocido que la inundaba de inquietud. «Estamos a salvo por ahora», respondió Daniel, pero había un resplandor nervioso en sus ojos que la inquietó. Se detuvieron en un pequeño callejón, alejado de las luces brillantes del centro. El olor del asfalto húmedo mezclado con el aire fresco de la noche era abrumador, y Emma se preguntaba si ese lugar era realmente seguro. ¿De qué se trataba todo eso? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. La necesidad de respuestas, de comprender el abismo en el que parecía estar hundiéndose, la consumía. Daniel la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Hay cosas, Emma, cosas sobre mi pasado que no puedo compartir todavía. Pero lo que puedo decirte es que ellos me buscan, y también a ti». La gravedad de sus palabras le hizo sentir como si un peso se hubiera apilado sobre su pecho. «¿Por qué a mí?». No hice nada. Se sintió como un peón en un juego del que apenas comprendía las reglas. «Porque tu vida está entrelazada con la mía, más de lo que imaginas. Y esta noche, creí que podía romper esas cadenas». Un destello de frustración brilló en sus ojos. «No debía haberme involucrado. No debía haberte arrastrado a esto». La realidad de lo que le decía se filtraba lentamente en su mente. Había algo más grande en juego, algo que explotaría catastrófico si no lograban escapar. Pero, ¿escapar a dónde? Un ruido a sus espaldas la hizo girar bruscamente. Daniel rápidamente la empujó detrás de él, su cuerpo erguido y tenso. «¿Quién está ahí?», gritó, voz potente y autoritaria, dejando claro que no se dejaría intimidar por lo desconocido. De la oscuridad, una figura emergió. Era Miguel, su rostro pálido y preocupado, como un espectro que volvía a advertir. «Daniel, no debiste traerla aquí. Hay cosas que no sabe. La gente no se detendrá hasta que encuentre lo que buscan». «¿Qué buscan?». «Dímelo». Emma imploró, su paciencia evaporándose. Sentía que se adentraba más y más en un mar de peligros desconocidos, y el miedo afilado en su interior se transformó en una feroz resistencia. Los ojos de Miguel se movieron de un lado a otro, como si evaluara si hablar. «Una piedra, un objeto que puede cambiar todo. Ambos son parte de esto más de lo que creen».
Los latidos del corazón de Emma resonaban en su cabeza. Una piedra, ¿qué piedra? Las preguntas se arremolinaban como tormenta dentro de ella, martillando su razón de ser. Pero antes de que pudiera presionar más, el sonido de pasos apresurados resonó en la oscuridad. «Debemos irnos», Daniel dijo, tirando de su mano nuevamente, mientras la angustia crecía en el aire. Pero antes de que pudieran alejarse, se escuchó un disparo. El estruendo quebró la noche, arrestando sus corazones, la bala no voló lejos, impactó contra la pared justo a su lado. Emma sintió la desesperación llenar su pecho. No era solo un juego, era una lucha por la vida. Daniel, gritó, a la vez que sentía que el tiempo se frenaba. «Corre, Emma, ahora». Daniel la empujó con fuerza, y ella se lanzó, el instinto dictándole que huyera. Pero una parte de ella no quería dejar atrás todo lo que empezaba a intuir, todo lo que podría revelarse, mientras se deslizó entre las sombras, oyendo los pasos tras ellos. Se dio cuenta de que el peligro estaba solo comenzando. ¿Qué otras verdades le serían reveladas? ¿Y qué precio tendrían que pagar por descubrirlas? Con el corazón en la garganta, su mente se llenó de una pregunta aterradora: ¿podrían realmente escapar de todo lo que les perseguía, o estarían condenados a convertirse en víctimas de un destino que ni ella ni Daniel podían comprender? La respuesta, sin duda, les aguardaba en la oscuridad. Emma corría, las calles mojadas resbalando bajo sus pies, cada gota de lluvia parecía un susurro de advertencia. Daniel la siguió de cerca, pero su presencia aún no la hacía sentir del todo segura. La adrenalina fluía en sus venas mientras giraban en una esquina, adentrándose más en un laberinto de callejones oscuros. El eco de sus pasos resonaba como un tañido de campanas en la noche, marcando su escapatoria. ¿Por qué había un disparo? Emma apenas podía articular la pregunta, nauseabunda ante la incertidumbre que la rodeaba. La imagen de la bala impactando contra la pared se repetía en su mente como una sombra amenazante. «Porque hay gente que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quieren», respondió Daniel, respirando pesadamente. «Son peligrosos. No puedes confiar en nadie más que en mí». La verdad en sus palabras resonaba en ella. Emma se sintió atrapada entre la furia de la lluvia y la fragilidad de su mundo que se desmoronaba. Había algo salvaje en los ojos de Daniel, algo que prometía la lucha por sus vidas, pero también descontrol. Siguiendo un impulso, Emma se giró y se detuvo. «¿Qué piedra? ¿De qué estás hablando?» Su voz era como un grito silenciador, desafiante en medio del caos. Él vaciló, evaluando el rostro de Emma. «No puedo, no ahora. Pero lo que encuentren cambiará todo, para el bien o el mal». Emma sintió un ardor de furia. «Estoy cansada de secretos». ¿Por qué la había arrastrado a esto? La noche continuaba girando a su alrededor, y ella no era capaz de procesar lo que estaba en juego. «Dímelo ahora». La rabia salió de su voz, y por un momento, Daniel pareció desbordado por la resolución de ella. Pero justo en ese instante, un grito espeluznante resonó a sus espaldas. Daniel se giró, su expresión de angustia transformándose rápidamente en alerta. «Sigamos», él la tiró hacia adelante, y en la oscuridad, el eco de pasos se multiplicaba. No eran solo ellos. La amenaza se multiplicaba. Marcus, un viejo conocido de Daniel y parte de su oscuro pasado, mostró su rostro por un momento, una mirada de odio reflejada. Su risa crujiente desgarraba la noche. «Creí que te había despachado, Daniel. ¿Acaso no entiendes que es solo cuestión de tiempo?» La furia y el miedo aplastaron a Emma como una ola. Había algo personal entre ellos, algo que no podía comprender. ¿Por qué había tanto rencor? «Emma, corre hacia ese callejón», gritó Daniel, empujándola de nuevo. «Te alcanzaré». La determinación en su voz, mezcla de desesperación y valor, la llevó a actuar. Sin pensar, Emma se deslizó hacia el callejón. Su cabeza giró al escuchar otro estruendo, pero solo había distancia entre ellos, el sonido amortiguado por el esplendor de la lluvia. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra en su pecho. «Emma», gritó Daniel, y sus ojos se llenaron de súplica. Ella se detuvo, sabiendo que su decisión influiría en ambos.
Esto no tiene que ser así, se arriesgó a gritar, aunque el eco de su propia voz la sorprendió. Sintió el acero de la determinación en su interior. ¿Por qué no podemos simplemente hablar? De pronto, una figura emergió de las sombras. Era Miguel. No puedes quedarte aquí, Emma. Ellos están buscando respuestas y tú tienes la clave. La confusión se apoderó de ella. ¿Qué clave? ¿Ella había estado atrapada en este juego sin ni siquiera conocer las reglas? La desesperanza abrumadora comenzó a devorar sus pensamientos, pero algo en su interior le decía que aún había tiempo. Mientras Daniel luchaba contra Marcus, la lluvia se intensificó, mezclando miedo y emoción en un cóctel explosivo. Emma giró hacia Miguel, buscando respuestas que apenas si empezaba a comprender. ¿Qué quieres decir con que tengo la clave? El caos no se detendría, y el mundo que conocía se desvanecía rápidamente. Miguel acercó su voz, casi un susurro. Esa piedra no es solo un objeto. Es el vínculo entre nuestros destinos. La noche se iluminó por un rayo y, en ese instante, Emma se dio cuenta de que el peligro era más profundo de lo que pensaba. ¿Qué pasaría si la verdad que buscaba le costara más de lo que estaba dispuesta a pagar? La carrera había comenzado, y la próxima revelación estaba a solo un paso. ¿Sería capaz de enfrentarse a su destino? Sin imaginar lo que vendría, Emma se preparó a moverse. Pero justo cuando estaba lista, un fuerte estruendo interrumpió el silencio, y una figura oscura se abalanzó hacia ella. No te muevas, resonó una voz autoritaria, paralizando cada fibra de su ser. La noche aún guardaba muchos secretos, y su revelación pronto se desataría en plena tormenta. Las luces parpadeantes de la ciudad parecían envolver a Emma en un manto de incertidumbre. La advertencia resonó en su mente mientras el frío acero de la pistola se presionaba contra su pecho. La figura oscura delante de ella, un agente de la ley o quizás alguien peor, la observaba con una intensidad que le helaba la sangre. ¿Qué quieres de mí? Emma logró pronunciar, su voz apenas un susurro tembloroso. He venido a sacarte de este embrollo, contestó el hombre, su tono era grave, casi amenazante. Pero necesitas confiar en mí. No tienes idea de lo que está en juego. Parpadeando ante la confusión, Emma notó que la lucha entre Daniel y Marcus se había detenido momentáneamente. Daniel la observaba desde la distancia, con una mezcla de miedo y desesperación brillando en sus ojos. Su corazón se detuvo, debía tomar una decisión, y el tiempo no estaba de su lado. ¿Confianza? ¿Por qué debería confiar en nadie después de todo este caos? Espetó Emma, su indignación creció. El tiempo se agota. Tienes que venir conmigo ahora. Si no, perderás no solo tu vida, sino todo lo que conoces, replicó el hombre, señalando con la mirada atrás, hacia la maraña de sombras donde Daniel luchaba incansablemente. La lluvia seguía cayendo, un torrente que limpiaba las calles pero no el horror que se desataba. Con el alma hecha trizas, Emma se debatía entre el deseo de salvar a Daniel y la urgencia de escapar de lo que cada vez parecía un destino fatídico. Esa piedra, ese objeto del que tanto hablaban, parecía tener más peso del que podía soportar. Emma. Daniel gritó, su voz desgarrada y llena de angustia. Ella sintió que su corazón se desgarraba al verlo luchar no solo por su vida, sino por su propia salvación. El desconocido tomó un paso adelante, su mano extendida, ofreciendo un camino a la salida. No tiene que terminar así. Esta ciudad está repleta de enemigos y Daniel no podrá protegerte por mucho tiempo. La verdad está más allá de todo esto. Ven conmigo y obtendrás las respuestas que mereces. Una parte de ella quería creerle, desear saber la verdad, pero otra parte sabía que no había garantías. Sin embargo, las sombras y el caos de la noche empezaban a cerrarse a su alrededor, y ese sentimiento de ansiedad se transformó en algo más oscuro. En un impulso, Emma hizo un movimiento hacia Daniel, pero su mirada se entrelazó con la de la gente. Si no quieres perder a Daniel es ahora o nunca. No puedes volver atrás. En ese instante, Emma se dio cuenta de que el tiempo se había congelado. La lluvia, los gritos, el eco de su corazón, todo pareció desvanecerse como niebla. La decisión dependía solo de ella. ¿Se quedaría y arriesgaría aún más? ¿O seguiría a un desconocido,
al lado de quien parecía tener un plano secretivo. Luego, el sonido de un disparo rompió el silencio, proyectando escalofríos sobre su piel. La mirada de Daniel se tornó en horror, sus labios articulando un no que resonó en lo más profundo de su ser. Emma se sintió intoxicada por la indecisión, pero en el fondo sabía que algo había cambiado irreversiblemente. Emma, gritó Daniel, su angustia ahora era palpable, desgarradora. La figura adelante pareció intensificar su expresión. Este es tu momento. La insistencia de su voz resonó como un tambor en su interior, con el aliento entrecortado y el corazón latiendo con rabia y miedo. Emma tuvo que elegir entre el amor y la verdad. En un giro inesperado, decidió dar un paso hacia el desconocido. La adrenalina se disparó mientras el dolor y el temor se mezclaban con un leve destello de esperanza. Pero justo cuando sintió que había tomado su decisión, una sombra emergió repentinamente, un rostro familiar en la penumbra detente. Una voz resonó a través del caos, y cuando Emma giró, el mundo pareció derrumbarse a su alrededor. ¿Quién sería esta vez, y qué secretos revelaría? Emma se volvió lentamente, con el corazón en un puño. La voz había irrumpido con tanta fuerza que casi podía tocarla, y cuando su mirada se encontró con la fuente, un torrente de emociones la invadió. Era Sofía, su mejor amiga, que en esos momentos se acercaba con un rostro lleno de determinación, como si cada paso fuera una batalla contra la tormenta. Elena, no le hagas caso, gritó Sofía, haciendo que el agente se detuviera por un instante. Tienes que salir de aquí. Esto no es un juego. Emma se sintió aliviada y confundida al mismo tiempo. Sofía había llegado justo a tiempo, pero las palabras de la amiga sembraban más dudas en su mente. Sofía, ¿qué sabes tú de todo esto?, preguntó, incapaz de ocultar la angustia en su voz. Lo suficiente, respondió Sofía, una chispa de rabia iluminando su mirada. Este tipo no es quien dice ser. Viene de un lugar que no puedes imaginar. No te dejes engañar, Emma. Mientras Sofía hablaba, la situación en el fondo parecía desmoronarse. Daniel continuaba defendiéndose de Marcus, pero las balas volaban, sus ecos eran un canto mortuorio que resonaba en la noche. Emma sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como el agua de un río tumultuoso. Nos están cazando, Emma. Y tú estás en medio de esta locura, Sofía insistió, moviendo su mano para señalar la oscuridad que los rodeaba. Hay más en juego de lo que crees. Ese hombre no te salvará. La figura del desconocido se erguía ominosa a su lado, sus ojos afilados como dagas. Escucharla no te salvará, dijo, su voz baja y amenazante. Lo que está en juego es más que tu vida, es tu futuro, el de todos los que amas. Cálmate, la interrumpió Sofía, su mirada era feroz. No tienes que jugar a sus reglas. Las respuestas que quieres no están con él. Tengo un plan. Emma respiró hondo, cada palabra pesada como plomo sobre su pecho. La lealtad hacia sus amigos y el amor por Daniel chocaban en su interior, haciendo de su decisión un verdadero campo de batalla. Eres una traidora, gritó de repente Marcus, que había escuchado el intercambio. Aprovechando la distracción, se lanzó hacia Sofía. Daniel, viendo la amenaza inminente, se lanzó en un intento desesperado por protegerla, pero el tiempo se había dilatado, y el caos se desató aún más. Emma se sintió atrapada, con el corazón estallando por la angustia. Sofía, cuidado, gritó, pero el sonido de otra bala resonó entre ellos, como un eco oscuro. Todo parecía moverse en cámara lenta. El rostro de Daniel, la preocupación de Sofía, el agente impasible que debería hacer, la realidad de sus opciones se apoderó de ella. Seguir con el desconocido y enfrentarse a lo que él representaba, quizás un futuro incierto, o luchar al lado de sus amigos en lo que parecía una batalla sin salida. Emma, vuelve. Daniel llamó, su voz ansiosa desgarró el aire. Y justo cuando Emma estaba a punto de decidir, un fogonazo de luz brilló a su lado. Un vehículo negro avanzaba rápidamente, iluminando la escena con una luminosidad deslumbrante. Las luces encendieron su rostro, y en el asiento del conductor, una silueta familiar pareció asomarse, esperando a que ella diera un paso. Emma, ven, la voz familiar resonó. El misterio volvió a intensificarse.
¿Quién estaba detrás del volante y qué otras revelaciones planteaba este oscuro laberinto? Emma se vio obligada a decidir entre lo conocido y lo desconocido, entre el amor y la verdad. Mientras la adrenalina subía por sus venas, se preguntó cuál sería el precio de su decisión difícil, peligroso, o locura pura. Emma sintió que su corazón se aceleraba, atrapada en una encrucijada mortal. La figura dentro del vehículo negro seguía mirándola, como si supiera que su respuesta podría cambiarlo todo. De un lado, el peligro inminente que acechaba a su mejor amiga y su amado, del otro, la promesa de una salida que parecía tan reconfortante como aterradora. Emma, ven, repitió la voz familiar, llena de urgencia, que resonó en sus oídos como un faro en la niebla. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron de par en par y el reconocimiento cayó sobre ella como una luz. No podía ser Julia, balbuceó, la confusión en su voz casi palpable. Julia, su hermana mayor, que había estado ausente durante meses, enredada en sus propios problemas y secretos. La imagen del rostro de Julia se iluminó brevemente por las luces del coche, pero su expresión era sombría, como si expandiera la oscuridad que envolvía el lugar. Emma, no hay tiempo, dijo Julia, bajando la ventanilla. Su mirada destilaba una mezcla de preocupación y resolución. Tienes que venir ahora. No puedes quedarte aquí. No es seguro. Emma miró hacia atrás, buscando a Sofía y a Daniel. Ambos estaban atrapados en su propia lucha, pero eso no significaba que pudiera ignorar lo que se estaba gestando a su alrededor. Las balas seguían volando y los ecos del conflicto resonaban cerca. Era casi como si el tiempo se hubiera detenido para ella, haciendo que la ansiedad se retorciera en su estómago. Emma, escúchame, gritó Sofía, su voz cortando a través del caos. No confíes en ella. No sabes lo que ha estado haciendo. Este es su juego. La acusación hizo que una sombra de duda cruzara la mente de Emma. ¿Qué había pasado mientras ella buscaba respuestas? Julia siempre había estado a su lado, pero su ausencia había abierto un abismo entre ellas. Emma sintió un tirón en su pecho. Ella me necesita, le respondió a Sofía, aunque su voz sonaba temblorosa, incluso para ella misma. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué me estás ocultando, Julia? No es momento para preguntas, la interrumpió su hermana, su tono apremiante reflejaba la desesperación de la situación. Solo da un paso y ven aquí. Te explicaré todo cuando estemos a salvo. Emma cerró los ojos por un instante, buscando el enfoque, el camino claro en medio de la tormenta. En ese breve momento de silencio, sintió cómo sus caminos se entrelazaban. El amor por su hermana, la lealtad hacia sus amigos, las promesas que nunca se hicieron. Era un laberinto emocional, impulsos tironeando en todas direcciones, pero encima del todo, una sensación de amenaza que no podía ignorar, y mientras el caos a su alrededor se intensificaba, la decisión golpeó su mente con toda su fuerza. Emma, gritó Daniel, extendiendo su mano hacia ella, su expresión un reflejo de terror. No. No puedes irte con ella. Ella es mi hermana, afirmó, mirando a su amigo con determinación. Pero tengo que elegir. Con un último vistazo hacia Sofía y Daniel, Emma sintió la urgencia que apretaba su pecho. Una parte de ella deseaba correr hacia el coche de Julia, pero la otra sabía que, al hacerlo, podría dejar atrás la única estabilidad que le quedaba. Decídete ya, Emma, la exigió Julia, su voz se volvió cada vez más frenética. No tenemos tiempo. Un ruido ensordecedor rompió el silencio, y el eco de una explosión resonó en la noche, provocando que todos se congelaran. La oscuridad que les rodeaba parecía cobrar vida, y el miedo se apoderó de Emma mientras el escenario alrededor de ellos se volvía aún más caótico. Ahora, Emma, gritó Sofía. Hazlo por nosotros, por todos. Con cada segundo que pasaba, el mundo se tornaba más amenazante. Emma se sintió atrapada entre dos realidades, sin saber si alguna de las elecciones la llevaría a un futuro. El eco de la explosión aún resonaba en su cabeza mientras la tormenta de emociones la invadía por completo. Finalmente, cuando parecía que el tiempo se había detenido, Emma dio un paso hacia un lado. ¿Pero hacia cuál de ellos? ¿El amor de su hermana, o la lealtad a sus amigos? Su decisión.
Podría ser la última que tomara, y sabía que el camino que eligiera cambiaría todo. Sofía, Daniel, gritó con firmeza, luego se volvió hacia Julia, quien lucía desesperada. ¿Qué tienes que decirme? Y mientras la oscuridad se intensificaba, el silencio en el aire fue cortado nuevamente por el sonido inconfundible de pasos firmes acercándose. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién más estaba llegando? El dilema se profundizaba, y la verdad de sus decisiones comenzaba a desmoronarse. ¿Iba a elegir la luz de su hermana, o se quedaría en las sombras con sus amigos? Una pregunta surgió en su mente, ¿sería su última elección la correcta? El rostro de Julia se distorsionó entre una mezcla de esperanza y terror. Emma sabía que la respuesta llegaría muy pronto. La inquietante sensación de que algo mucho más grande y oscuro acechaba en las sombras se hizo cada vez más real. Las luces del coche parpadeaban, y la inminente traición parecía más cercana que nunca. La elección estaba en sus manos, pero ¿a qué precio? El sonido ensordecedor de pasos se acercaba, y Emma sintió que el tiempo se aceleraba. Su cabeza daba vueltas, atormentada por cada palabra no dicha y por la inminente amenaza que la rodeaba. Miró a su hermana Julia y luego a sus amigos Daniel y Sofía, cada uno atrapado en su propia batalla contra el destino. Emma, la voz de Daniel resonó con una urgencia desesperante. No confíes en ella. No sabemos qué ha pasado en su vida. Cada palabra retumbaba en su pecho, reforzando el dilema en su interior. Las luces del coche continuaban brillando, pero en medio de la claridad, las sombras de la traición bailaban a su alrededor. Sin embargo, el eco de las explosiones y los disparos se intensificaron, anunciando que no había tiempo para dudas. Julia estaba ahí, su mirada suplicante. No hay tiempo. Solo ven aquí, y te explicaré todo cuando estemos a salvo. Emma parpadeó, el caos de la noche girando a su alrededor como una tormenta. Tensiones de amor y amistad la mantenían en un vórtice emocional, mientras la urgencia de la situación comenzaba a asfixiarla. Una parte de ella quería aferrarse a la seguridad de Daniel y Sofía, lo que conocía. Pero el juicio de los acontecimientos la presionaba a dejar atrás todo lo que había sido su vida, a lanzarse hacia un vínculo de sangre que había permanecido latente. Emma, escúchame. Este tipo no te salvará, afirmó Sofía, su voz piercing a través del ruido del conflicto, intensificando el sentimiento de confusión en el aire. Pero es mi hermana, Emma dijo, dudando aún en su propia firmeza. No puedo dejarla sola. Mientras sus palabras salían, un sentimiento de traición se asentó en su corazón. La relación con Julia siempre había sido un refugio, y ahora se sentía atrapada entre sus mundos. De pronto, un estruendo. Emma giró intempestivamente hacia la dirección del sonido, pero todo se detuvo. La oscuridad se hizo más espesa, y una sombra emergente de los callejones brilló por un momento con un matiz rojizo. La amenaza se volvía más palpable, más real. Muévete. Estrujado entre la sensación de pérdida y la necesidad de avanzar, Emma sintió que su pecho se apretaba con una mezcla de determinación y temor. En ese instante, la imagen de Daniel, luchando como un guerrero por protegerlos, se proyectó en su mente. Él siempre había estado a su lado. Sofía, Daniel, gritó, su voz resonando en la tormenta. Ella sintió el tirón de su corazón al elegir entre el amor fraternal y la lealtad. Un fogonazo iluminó el callejón por un instante, marcando el camino hacia su decisión. No puedo dejarlo, dijo, dando un paso hacia el lado de sus amigos. Emma, ven. Julia gritó de nuevo, su expresión cambió a desespero. Las luces del coche brillante también estaban preparadas para moverse, pero el peligro llegó con un segundo estruendo. En un instante, el caos se desató. Las sombras se abalanzaron, y las calaveras se agitaron al eco de un peligro palpable. Daniel, Sofía y Emma corrieron hacia el oscuro callejón, tratando de encontrar una manera de evadir la confrontación a toda prisa. «Corre, Emma, no te detengas», gritó Daniel, su voz feroz a través del miedo. Emma sintió su fuerza, su amor, y en respuesta, un destello de determinación ardió en su pecho. Sin embargo, al girar la esquina, Emma se detuvo. El ruido ensordecedor del enfrentamiento y las luces de los coches se desvanecieron, quedando envuelta en la incertidumbre.
Miró hacia atrás, hacia Julia, y luego a Daniel y Sofía. Sus corazones se unieron en un hondo susurro de miedo y esperanza. Emma, la voz de Julia resonó, pero no con una súplica sino con una declaración de final. Tienes que elegir. Emma tragó saliva, su mente inundada de posibilidades, de secretos no revelados, de decisiones que la marcan vitalmente. Esta es tu oportunidad para salir de este abismo, se acercó Daniel, su mirada intensa y decidida. No debes elegir entre los dos mundos, debes forjar uno nuevo. Y fue en ese momento cuando la verdad surgió, el eco de lo que era más que solo dos caminos. Se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba solo en cada elección que había enfrentado, sino en encontrar su propio camino hacia la verdad. Vamos, gritó, y sin mirar atrás, corrió hacia la oscuridad, llevándose con ella el destello de nuevas esperanzas. Emma unió sus manos con las de Daniel y Sofía. Juntos, decidieron no ser marionetas de un destino que no habían elegido, sino guerreros de su propia historia. Mientras las sombras los envolvían, dejó claro que aunque el caos siempre acechaba, su amor y su lealtad podrían forjar un destino diferente. Habían encontrado la luz entre las tormentas y, tan pronto como se giraron, supieron que lo que vendría solo fortalecería su vínculo eternamente, y en esa crisis, Emma se transformó, dejando atrás la sombra de la confusión y rumbo hacia un nuevo amanecer. Con la fuerza de sus amistades, reconoció no solo quién era, sino también lo que podrían enfrentar juntos. El eco del futuro resonaba en su pecho. La vida era un horizonte que apenas empezaban a descubrir. Finalmente, ella sabía que estaban listos para enfrentarse a cualquier cosa, juntos. No esperes ni un segundo más para compartir, envíale esto a 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Y recuerda, necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras historias exclusivas, dale like ahora para alimentar el algoritmo. Cuéntanos abajo tus reacciones y teorías sobre el final.